Claro que sí, bienvenidos. FM en línea nuevamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Transmitiendo desde el defectuoso Azcapotzalco. Comenzamos. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Artur? De una de las mejores series de caricaturas que se llama Bob Esponja. Bob Esponja. Para los que no la han visto. Obviamente aquí ya todos han visto Bob Esponja. Bob Esponja. Bueno, yo quiero pensar de todos los que nos ven que La mayoría. Si no la todos, mayoría que ha visto un short nuestro debe de haber visto o conocer más bien Bob Esponja, ¿no? Ya sea en cable o en televisión abierta, vieron. O en YouTube. Inclusive de mercancía, ¿no? A lo mejor De los mercancía. más jóvenes que no sé si hay alguien que no haya visto Tienen Bob Esponja, juguetes o una pero los ha gorra. O tienen un hermano que tiene stickers en alguna computadora de Bob Esponja, ¿no? Sí, yo no tengo, pero No, pero- tengo stickers de otra cosa. Exacto. Y bueno, ¿qué podemos empezar a decir de Bob Esponja? Bueno, es una caricatura que fue creada en 1999. ¿Por sea, hace si estamos en el 26 años. 25, hace 26 años. 26 años. O sea, No, casi pues ya 30. es un ratote, ¿no? Y fue creado por un biólogo marino que ya falleció, Que ya lamentablemente. falleció hace como 5 años, ¿no? Que Como se llamaba 4 o 5 años. Stephen Hillenburg, se llamaba. Que aparte de que hacía caricaturas, trabajaba en un instituto haciendo investigación de Marina, ¿no? de océanos, investigación marina. Ujú. Y pues él sabía lo que era una esponja marina, lo que era una estrella, algunas criaturas que están en el fondo del mar. Y lo que hizo pues fue reinterpretarlas para darle un tono como jocoso, ¿no? Ujú. Que de hecho, él entiendo yo que él fue maestro, además de... Además fue de biólogo, profesor, además de fue biólogo. docente. Y que justamente como que le gustaba enseñar a sus alumnos con cuestiones como de dibujos humorísticos y demás, cuestiones de biología, y de ahí le salió la idea de generar esta animación o esta caricatura que en su momento fue rechazada por Nick. Más de una vez, ¿no? Más de una vez. Y pues bueno, ya, se formó lo que hoy conocemos como Bob Esponja, haciendo la caricatura y poniéndolos en una, pues podríamos decir como parodia, no parodia, pero como una forma caricaturesca de un lugar específico de Estados Unidos, Correcto. donde hacían pruebas nucleares, ¿no? Un mundo submarino, pero que pues es irreverente, ¿no? Correcto, que Así- se llama Fondo de Bikini. Que se llama fondo de bikini y que es en el fondo del mar. Hay restos que forman, digamos, la ciudad. Y hay una periferia que es donde viven Bob Esponja, Calamardo, Patricio. En los suburbios. En ¿no? los suburbios, llamémosle. Pero puedes ver que hay como restos, Que es donde viven los demás. que es ¿no? donde viven los demás. Una ancla, una cubeta. Una cubeta vieja, un ancla. Dime. Iba a decir restos. Para los que son muy fans, se darán cuenta que en el pasado era todo verde, pero se lo acabaron y es lo que quedó. Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, bueno, la caricatura la hizo con un estilo de humor como físico, como absurdo y físico. Slapstick. Que es el estilo slapstick. Que es este humor como tipo Los Tres Chiflados. Físico, ¿no? O sea, yo muy siempre físico pienso que en Los es. Tres Chiflados para eso. Nosotros en México tenemos lo más parecido. Es la comedia situacional de... Tiene un nombre, que es Chespirito y que es... Ah, sí. La comedia de enredos, solo que esto es más físico. Ujú. Es decir, como tú decías, los tres chiflados, ¿no? Que alguien jala algo y se pegan, y el que se pega, y el que se pega, ¿no? Y luego regresan el golpe, ¿no? Pero siento que tiene eso como Ujú. con este humor un poco absurdo. Bastante Estilo absurdo. como yo igual, luego pienso en Los Simpsons, de que es algo que tú dices, por lógica no va a pasar esto, y eso pasa. es lo que pasa. Ajá, y eso es lo que pasa. Y que además luego esperas y te sorprende, pero con algo más absurdo. Ajá, O sea, ya sabes que se va a caer y no. Se llamemos- queda Bob Esponja y se cae el resto de las cosas, ¿no? digamos que Ajá. el punchline de los chistes de Bob Esponja normalmente es algo que tú dices, por lógica, me espero cualquier cosa excepto eso. Y justo Y pasa justo eso, ¿no? es eso. Ajá. Bueno. Y habría que mencionar pues, los personajes principales, ¿no? Correcto. Que es Bob Esponja, una esponja marina. Que Características. originalmente, como dijimos, Stephen Hillenburg es un biólogo, pero tiene la forma como de una esponja de Scotch Brite, en vez de como las tradicionales que son
o como cilindros, o como unas formas, Como digamos, tipo corales, ¿no? tipo O coral, así. pero hay unas más orgánicas. No, este es un Scotch-Brite cuadradita. Y de hecho la serie se llama Bob Esponja Pantalones Cuadrados, SpongeBob SquarePants, porque justamente a la forma de Scotch-Brite le entran unos pantalones, una camisita, una corbatita, corbata exacto, y sus zapatos. y sus zapatos. Y bueno, Bob Esponja representa, diríamos, como un optimista. Un optimista extremo, yo diría. Extremo, alguien que siempre va feliz al trabajo. a la chamba. Yo, además, como Ujú. que él es el personaje de Sí el se puede, yo trabajador diría. que está súper a gusto con su trabajo, aunque él Y que, pague, ¿no? no, y que Por además eso. es su trabajo soñado, algo muy básico, pero lo hace muy bien. Pero, ajá. Sí, está muy a gusto en ese trabajo. Muy a gusto. Que uno diría como, pues Para es los que muy la básico, hayan visto, ¿no? se acordarán que el piloto es que él va a conseguir el trabajo de sus sueños, que es Sí. ser parrillero En en el crustáceo cascarudo, que básicamente es voltear hamburguesas. Y sí prepararlas y todo, pero Sí. muy básico, pero él es como su trabajo soñado y lo logra conseguir en el piloto. Que es un restaurante además como de comida rápida, ¿no? Es como si fuera un parrillero de Burger McDonald's. King o de McDonald's. Es más, sería como de la copia de McDonald's, porque no es una cadena que se repita, solo hay un restaurante, es un restaurante, ¿no? Correcto. El otro personaje que es como la antítesis, que es Calamardo, que es pues como un adulto que está aburrido y frustrado en la rutina porque también trabaja en el justo ese es cascarudo. el empleo que él no quiere, ¿no? Claro, y de hecho Bob es el cocinero, parrillero, y Calamardo es el cajero. O sea, todavía hace menos actividades, ¿no? Y siempre está de mal humor. De hecho, en todos los episodios está de mal. Que yo ahí tengo mi... Sí. Bueno, no teoría, pero como más bien mi pensamiento o mi creencia es que justo, o sea, sí hace sentido que esté siempre frustrado con ese tipo de trabajo, porque él se ve en los demás capítulos o como que... Sí, en casi todos los capítulos, que él tiene como ese sueño de ser algo artístico. Tiene aspiraciones artísticas, que además, toca el clarinete, pero sin talento. Justo, todas sus aspiraciones son de cosas que pareciera que él no tiene el talento. No pareciera, no las hace bien. No las hace bien. Pintar, feo. Esculpir, feo. Tocar feo. Y además tiene esa como... ese sueño de ser como muy histriónico. O sea, como que todos lo vean. Que como que ser toda la atención vaya hacia pero él, no tiene que sea talento famoso, para lograrlo, ¿no? Correcto. O, por lo menos en lo que él quiere, ¿no? Correcto. Bueno. Y bueno, él, aparte de que está frustrado, es muy enojón. Muy enojón. Muy negativo, además. Y siempre está como poniendo a prueba a Bob con todo, o como cuestionándole todo lo que ve que a Bob le hace feliz, ¿no? Claro. El tercer personaje importante es Don Cangrejo, que es el jefe de Bob y de Calamardo. Y el dueño del crustáceo cascarudo, que es, pues diríamos, el típico jefe avaricioso y obsesionado con el dinero. Que igual, retomando el origen, cuando vemos los días antes de que, cuando eran prehistóricos, hay Don Cangrejos chiquitos y que dicen, dinero, 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 dinero. Lo cual te quiere decir que desde el origen... que genéticamente está predispuesto para el dinero. Ajá. Y bueno, es un cangrejo un poco como Bob, con camisa y pantaloncitos, y siempre batallando con sus patas y un poco con sus brazos que luego se le caen a cada rato, ¿no? Sí. Pero bueno, es el jefe. Y diría yo también, como para cerrar el círculo o... El círculo del trabajo. El círculo del trabajo está Patricio, que es el vecino y el mejor amigo de Bob Esponja, ajá, pero es lo contrario a Bob Esponja. Porque Bob Esponja, no en el sentido del optimismo. No, pero Bob Esponja le encanta ir a trabajar, vive trabajando, y Patricio nunca hace nada. Ajá, es un flojo, no se dedica a hacer nada. De hecho, vive abajo de una piedra. Todos tienen casa y él vive abajo de una piedra. Sí. Y hay veces que se levanta y ¿qué es? Nada, ¿no? Así como... ¿De qué vive? ¿Quién sabe? ¿No? El holgazán promedio. Ajá. El Nini, ¿no? El Nini. Y otro personaje que mencionaríamos como para cerrar es Arenita. Es como súper amiga de Patricio y de Bob Esponja. Sobre todo de Bob Esponja. Es una ardilla con un traje espacial y con un casco para poder respirar, abajo del mar. Uh-huh. Y ella, yo diría que tiene una personalidad como muy física, o sea, como que siempre está haciendo como deportes que es atleta extrema, ¿no? Ajá, así un buen, y además como adicta a la adrenalina, ¿no? Sí,
porque hace cosas así como de aventar de paracaídas. Incluso cuando conoce a Bob karate. Esponja, quiere que haga cosas y dice... Y Bob Esponja no pero quiere, no, y ¿no? dice, esta ardilla me quiere matar, ¿no? Ajá, ajá. Claro. O hay varios capítulos donde ella como que les ayuda a salvar el día, por así decirlo, Claro. domando a ¿cómo se llama? Al El gusano gigante. toro, no Ajá. me acuerdo cómo se llama. Ajá, que justo son como monstruos o cosas que Sí. requerirían de una personalidad muy intrépida, ¿no? Y ella es justo como Como un la estereotipo. cowboy tejana que está como forastera, porque viene de afuera. Sí, es la que está no igual, es natural, ¿no? De ahí, ¿no? Y de hecho ella vive justo como en un iglú presurizado, lejos del centro. Como si fuera una pecera, pero dentro Ajá. del... Y como fondo, ardilla va a hibernar, pero también en algunos episodios no está, se fue a Texas. O sea, como vaquera, te digo, todo la forastera, que no es de ahí, que a veces está, ¿no? Correcto. Y bueno, de todos ellos, en fondo de bikini, mencionamos que en 1999 empezó la serie, sin embargo, en Nickelodeon, ¿no? Aquí en Latinoamérica, sí, ya todos esos personajes en la caricatura llegaron hasta el 2000 aquí a Latinoamérica. Y yo diría que todavía como que tardó un año en que... Mucho más de un año, yo diría que como 2003, 2004 fue cuando fue su boom. Bueno, no, yo no iba a decir su boom, sino que lo ubicáramos en rutina, en tele abierta. Sí. No, por eso, Ajá. justo el boom en tele abierta, porque casi luego que lo pusieron en la barra, como que fue de lo más visto, fue como 2003, 2004. Como 2002, 2003. Okay. En el Canal 5. En el Canal 5, la hora después de la comida, que eran como 4 de la tarde, como de 4 a 5, 4 a 6. Y pasaban 2 episodios o 3, porque hay unos como cortitos. Según yo, casi todos son formato de 15. No, por cada capítulo hay 2 pero capítulos. Pero me refiero ¿no? que a veces, en vez de que fuera en el 5, era una hora. Tienes toda la razón. Entonces, si era de uno, o sea, si fuera largo o corto, ponían 3, ¿no? Era una hora entera, entonces eran a veces 3 o 4. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Y bueno, para muchos, o sea, los que crecimos 90s, 2000s, pues era como ideal, ¿no? Sentarse después de la comida a ver la tele abierta. Sí. Y algo que hizo que funcionara mucho es que si lo has visto en YouTube o en streaming en inglés, sí, la verdad le hace mucho el español, no solo hacerlo... La traducción, ¿no? Ajá, dices. Pero yo pienso que se ve como más inocente Bob Esponja en español. Y por ejemplo, Calamardo se me hace como igual como mucho más gangoso en inglés que en español. Pero no tan negativo, en cambio en español, me matas. Es que, por ejemplo, siento que en español le queda mejor el tono como para el sarcasmo que la voz de inglés. Y para nosotros, en Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos, Don Cangrejo, la voz, también está en El Precio de la Historia y en otras. Sí. Entonces, vimos primero Bob Esponja, pero de repente estabas viendo El Precio de la Historia o algo más. Y decías, esta es la voz de Don Cangrejo. Sí, de hecho, no sé si les ha pasado que de repente escuchan solo algo a lo lejos y dicen, esa es la voz de... Seguramente están viendo X caricatura. Ajá, y es otra cosa. Es una película. Y además, cuando se volvió como popular no lo sé, Rick, parece falso. Y luego, llamémosle al experto. Y es Don Cangrejo. Es una espada, cómprala por el dinero. ¿No? Sí. Que bueno, habría que mencionar, Luis Carreño hizo a Bob Esponja. Ajá, René García es Don Cangrejo, que es el del precio de la historia. Pero no es ninguno de los principales. O sea, es el asesor de un museo que a veces les dice, los estafaron. Sí. Y Arturo Mercado Jr. como Calamardo. Y son como que los más icónicos, ¿no? Bueno, más bien los más famosos. Habría además que mencionar que hay como 3 tipos de peces, que son recurrentes. Y hablan del viejo Jenkins, pero pues el resto, o sea, son, diría yo, como peces genéricos que salen en todos los episodios. Hay algunos personajes que siento que sí son recurrentes, como pueden ser Arenita, la ballena, Perlita, la señora Puff, Perlita hay que decir, Larry, la hija de Don Cangrejo, sí, que no tiene sentido que es un cangrejo ballena, y su hija es una ballena como 8 veces del tamaño de la... Larry, que es un salvavidas, es igual un crustáceo. Es un cangrejo. Una langosta. Pero fíjate, no piensa en dinero, sino nada más en ponerse mamado. Ajá.
Ay, te dije ahorita, aparte de Larry. La señora Puff. La señora Puff. Que es la maestra de Bob Esponja. De conducción. En las clases de conducción, para sacar su licencia. ¿Quién más? Hay un pez que se llama Plano, que es como un triángulo enorme, sí. Que en un episodio es bully y luego lo ves en el fondo. Ajá. Y te digo, hay el rey Neptuno. El rey Neptuno, que es un dios griego que llega a hacer tontería y media, la verdad. El fantasma del holandés volador. El fantasma del holandés volador. ¿Cuál otro se te ocurre? Calamarino. Calamarino, que el es rival de Calamardo. El rival de Calamardo. Bueno, ya sí, o sea, hay varios. Pero yo te decía, hay 3 peces que me vienen a la mente, que uno es como color verde con una camisa morada, que llega el crustáceo y luego le entregan su pizza en su casa y sí. Es como recurrente. Chocolate. Ajá. Okay. Y hay otro que es como todo color cian, que dice, ¡ay! Esto es como tan ridículo por el color. Y luego llega igual un día al restaurante a pedir. No es el que dice, ya estará feliz, viejo. Ya estará feliz, anciano. Hay que enseñarle una lección. Ajá. Con que te gusta patear traseros, ¿no? Ya te enseñaremos, anciano. Por eso, ese. Y también luego llega a pedir algo, me refiero, es alguien que se repite, pero nunca sabes cómo se llama. Ajá, sí. Y el resto, dice, ¿no? Un atún de iracunda y hay un chorro de peces, pero nunca ubicas a ninguno. Sí. Y los que bien mencionas son como, en algunos episodios repiten, pero los principales. Ajá. Los 4 personajes que mencionamos, quizá Arenita no tanto, son como los principales. ¿no? Yo diría que Arenita sí cae dentro de Es que te diría, Arenita hay episodios enteros que no sale y no se necesita. Hay episodios enteros donde no sale Don Cangrejo también. Pero creo que son más los que sale Don Cangrejo que los que sale Arenita. Buen punto. Comenten si opinan lo contrario. O si ustedes saben cuál es el porcentaje. A lo mejor hay alguien que tiene un wikifan que dice 68% aparece, ¿no? Más. Contra 42. Ajá. Bueno. Bueno, y podemos hablar de... investigaste un top una lista de acuerdo a ChatGPT y otras fuentes. ¿Cuáles son los episodios más populares en internet? No quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Ok, pero los mejores valorados y los más populares son... Empezamos con La Banda de Tontos, que es de la temporada 2, el episodio 15. Ese es el más famoso, por así decirlo, episodio. Creería yo, y ahorita me dices si no estás de acuerdo. Por el video de la música, ¿no? Correcto, porque tiene toda la última parte de la secuencia de animación. Es ellos tocando, todos los personajes como en un Super Bowl. En un Super Bowl tocando como si ellos fueran el show de medio tiempo. El show de medio tiempo. En un Super Bowl. Salen en una cápsula hacia los humanos, ¿no? Hacia los humanos. Y de hecho hubo un Super Bowl en el que estuvo muy sonado, que ellos iban a hacer y estuvimos hasta viéndolo y todo, y al final no pasó nada. Según yo, un Super Bowl posterior sí lo hicieron. Algo hicieron. Algo en vivo de unas pantallas y no sé qué, pero en su momento eso hizo como mucho revuelo. Hubo mucho mame, mucho hype. Mucho hype. Y la mayoría de las personas pues esperaban ver eso. Con eso siento yo que se le dio como un segundo aire, sobre todo a ese capítulo. En general. Y a lo mejor hay gente que no vio el capítulo, por eso vio el clip cuando cantan al final. Ajá. Pero bueno, de lo que trata el episodio es que Calamardo organiza una banda musical para impresionar a su rival, que es Calamarino. Y pues no le sale bien. Si es un caos, nadie sabe tocar nada. Pero Bob Esponja es el que logra unirlos a todos y les dice, bueno, ¿quién les ha ayudado en la vida? Y menciona a mucha gente que no tiene nada que ver con Calamardo. Y dice, imaginen si toda esa gente fuera Calamardo y todo. Sí, hagámoslo por eso, vamos a ayudarlo. Se unen y entonces lo bonito del cierre del episodio es que Calamardo va nervioso pensando, pues nunca han tocado bien. Y sí piensa que lo van a abuchear. Y cuando empieza, súper buen que la canción se llama Sweet Victory. No sé de quién sea, yo tampoco. Pero tocan muy bien y se vuelve así como hasta Calamardo, como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tocan así de bien? Y se emociona y termina el episodio, ¿no? Ese es en teoría más popular. Más popular. Yo creo, te digo, que es por el clip. Sí, yo también música, creo que es lo mismo. Pero bueno, es un muy buen episodio. Sí, ¿no? ¿El segundo? El segundo es Chocolate con Nueces. Ese, la verdad. Tú no te acuerdas. Yo no me acordaba de ese capítulo. Trata de que Bob Esponja y Patricio se quieren hacer ricos
y compran chocolate para vender. Y en lo que están tratando de venderlo, hay un vendedor que los tima. Y de hecho les vende más chocolate. Sí, al final les vende más chocolate porque primero les vende bolsas para los chocolates, luego bolsas para las bolsas de los chocolates. Luego les vende más chocolate y hasta el final... cuando les vende más chocolates... Para empezar, los engaña diciéndoles que tiene una enfermedad que está todo enyesado y demás, y por eso le compran todo el chocolate. Porque de hecho ellos empiezan a decir mentiras para que la gente les compre el chocolate. Adornar la realidad. Ajá, mentiras. Mentiras. Ellos dicen mentiras. Ajá. Pero bueno, lo chistoso es que durante todo el episodio, el pez que decíamos, que es como de color verde con una camisa morada, va correteándolos, gritando chocolate. Y creen, ay, el loco, ¿no? Ajá. Y conforme va pasando todo el episodio, al final los encuentra y dicen, ya, por favor. No, dicen, ¿no me entienden? Quiero comprarles todo el chocolate. Y entonces, como les habían comprado todo el chocolate, se vuelven millonarios. Se vuelven millonarios y llevan a cenar a 2 personajes que les vendieron al inicio. Que es una señora como ya grande y le dicen de broma, por lo que decías que venden con mentiras. Ay, este chocolate lo puede hacer joven. No, va a vivir eternamente. No, dicen. Antes le dicen, lo puede hacer muy joven. Y se ríen. ¿No estará su mamá? Pero es una señora ya muy grande. Dice, mamá. Y llega una todavía más mamá? Grande. No, pues ya es como una pasita, nada más la cabeza, así como que la hubieran además achicharrado. Y al final del episodio dicen, bueno, ya tenemos el dinero. Vamos a vivir, ¿no? Y las invitan a una cena, pero como si fuera una cena romántica. Ajá, en un restaurante como muy fancy. Y ¿no? Es muy tonto que lo lograron, ¿no? Sí. Que decíamos un poco que Bob es, sí, muy trabajador, pero optimista, y lo logra. Sí, ¿no? Siempre lo logra. Siempre lo logra, y siempre tiene como de contraste a Calamardo que fracasa. Sí. ¿No? ¿Cuál sería el tercer episodio? Que es entrega de pizza. Está muy bueno. De la primera temporada. Muy bueno. Yo creo que es el primero que más me gustaba cuando lo empezamos a ver, el episodio 5 de la primera temporada, que es, llama a alguien por teléfono al crustáceo cascarudo y dice Calamardo, nosotros no entregamos pizzas. Y escucha Don Cangrejo, ¿qué? Y dice, convierte la nada en una caja de pizza y dice, vayan a entregarla. Y entonces ves las peripecias que tienen que irla a entregar, le sale terrible el camino, se pierden y van muy lejos, pero ves que en las peripecias Bob Esponja va como todavía cantando. No, pero va muy optimista. Vamos, y quiero ver la cara del cliente y está súper emocionado y Calamardo va como... Porque además de optimista como que tiene esa actitud de servicio. O sea, como de quiero hacer un gran trabajo hacia el cliente, ¿no? Y Calamardo dice, nosotros ni siquiera vendemos pizza, pero bueno, ahí voy, ¿no? Ajá. Y bueno, ya pasan 1000 peripecias, llegan con el cliente. No, pero antes, y en el camino va Calamardo harto y Bob Esponja va, la pizza de un cangrejo es la mejor. De un cangrejo es pizza, para mí, pizza, para ti. Pizza. Y la pizza de un cangrejo. Pero y los ves que después de eso ya van como en el desierto, ¿no? Deshechos. Ajá. Y Calamardo dice, ¿ya viste la pizza? Como que se la quiere comer y dice, no, es para el cliente. Y ahora sí, como dices, ya por fin, llegan después de... Además como que pasaron 2 días, ¿no? Sí, porque además llevan caminando muchísimo. Llegan, le toca la puerta, le entrega la pizza. Su pizza, señor. Y dice, ¿y mi bebida? ¿Qué? No, y dice, momento, y saca la comanda y dice, ay, no pidió ninguna bebida. Y dice, pero ¿cómo se supone que voy a comer sin mi bebida? ¿Qué clase de tonto? Él se la avienta, ¿no? Y entonces Calamardo ve a Bob Esponja que está llorando. Y dice, no, y va y se la avienta en la cara, ¿no? Le dice, ¿qué pasó? Sí le gustó. Le encantó, se la comió de una mordida. ¡Excelente! Y se suben a una piedra en la cual iban. Porque dice, te voy a enseñar cómo viajaban los antiguos pioneros. Los pioneros. Y dice, ya no hay pioneros, ¿de qué hablas? Y en la piedra se suben ya que la entregaron y da la vuelta del otro lado que vinieron y llega en un segundo llega el crustáceo cascarudo. Como si el crustáceo cascarudo como hubiera si se hubiera ido atrás. Toda la vuelta al revés en vez de nada más hacer esto, ¿no? Y termina. Es un gran episodio, muy tonto, muy absurdo, pero te mantiene como, ay, mira, lo lograron. Y tiene como este final que ahí es de los pocos episodios, bueno, no de los pocos. Calamardo es todo el tiempo negativo, pero al final si te fijas luego se apiada de Bob Esponja en algunos como en este.
y ves que no es tan mal. De hecho, ahorita que lo estábamos platicando, Ajá. me acaba de caer el 20 que hay muchos capítulos de Bob Esponja Ujú. que son musicales. Sí. Muchos. De hecho, algunos toman música prestada de otros lados, pero algunos, o sea, empieza el sonido con las almejas, las burbujas. Tiene varios temas que son originales, ¿no? O sea, por Y- ejemplo, el Ajá. de Fon, el de que empieza a Cuando se cantar hace amigo con de Plankton, eres la familia que... Ajá. Ah, no habíamos mencionado a Plankton. No habías mencionado a Plankton. Pero bueno, ahorita lo mencionamos. Ahorita lo mencionamos. Bueno, Luego el 4. capítulo 4 es como metahumor, diría yo, que es un Está video muy de entrenamiento de cómo trabajar En el un empleado crustáceo nuevo. cascarudo. Como un video que te ponen Como cuando de eres un training, empleado nuevo, ¿no? de Como entrenamiento, que te dice, ¿crees que estás listo para corona? Pues primero, higiene, ¿no? Primero, Y empiezan logística. a hacer la comparativa de un buen empleado que es Bob Y un contra un malo mal empleado que es Calamardo, que se está durmiendo en el baño, que no se lava las manos, ¿no? Sí. Pero lo que me parece genial del episodio es que te va como tratando de construir cómo se prepara una cangreburger. Y siempre Bob Esponja dice, ya estoy listo. Y dice, espérate. Y ya que al final te va a decir de qué está hecha. Ah, sí, porque para todo eso, Ajá. espera, hay que dar un antecedente. Un antecedente. La cangreburger, que es el producto premium del crustáceo cascarudo. La Whopper o que la es Big Mac, como ¿no? si fuera la una hamburguesa, hamburguesa insignia del restaurante. De comida rápida. Tiene una receta secreta. Correcto. Y entonces, en este video de entrenamiento, justo lo que dice Arturo es que en cada uno de los escalones o pasos que te va entrenando, te va diciendo como que ya te va a decir cuál es la receta secreta, ¿no? Hacer la cangreburger y de hecho antecito te dice la joya de la corona, ¿no? Pero lo gracioso es que ya por fin dice, ¿crees que estás listo? Y Bob Esponja, sí, seguro. Y dice, ahora estás listo. La fórmula es... Y se acaba el episodio. Y me parece muy tonto, pero la primera vez. Y luego ya dices, está muy bien pensado, que te deja dudando cuál es la receta. Sí. De hecho, es un chiste recurrente, que Plankton siempre quiere robar la receta del crustáceo cascarudo y nunca puede, solo en un capítulo, pero según yo es falsa. Que está hecha de Plankton, ¿no? Y que por eso nunca le quisieron decir disque. Ajá. Pero correcto. Bueno, Plankton también había que aclarar, es como el archirrival de Don Cangrejo. Tiene el balde de bocados. Que es un restaurante malísimo. Competencia malísimo. De hecho, la verdad, nunca he oído cuál es el menú. No. Porque nunca tiene clientes. Incluso cuando llega Bob Esponja que quiere ser amigo de él, le dice, bueno, sí, el menú es, ¿qué haces aquí? ¿No? Nunca sabemos, como el Chavo del 8. Ajá. ¿Por qué eres el Chavo del 8? Es que yo vivo en el 8. ¿Y cómo te llamas? ¿Y con quién vives? Vivo con... Y lo interrumpen y nunca sabemos, ¿no? Correcto. Exacto. Bueno, ese es el fin del 4. El 5. Turno de noche. Ese tampoco lo he visto, ¿No lo viste? Bueno, es que Bob Esponja y Calamardo trabajan hasta noche porque va a haber un turno nocturno porque Don Cangrejo quiere hacer más dinero y empiezan a suceder cosas raras. Se prenden y se apagan las luces. No, sí, ya me acordé, el de Nosferatu, ¿no? Ajá, se prenden y se apagan las luces. Alguien llama, pero solo oyen como la respiración. Ven a lo lejos como alguien raro que trae un brazo de espátula. Y resulta que al final, bueno, es un chavito que va buscando justo que hay un letrero de... A pedir empleo. Vacantes y traía su propia espátula. Las luces, resulta que es un chiste, ¿no? Que estaba Nosferatu ahí. Es un chiste muy bueno, muy bueno, porque no tiene ningún sentido. Es lo que decíamos de que es muy absurdo su sentido del humor, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, las cosas raras todas tenían sentido, pero era su imaginación que están creyendo que algo va a pasar porque de hecho nunca trabajaban de noche. Sí, o sea, como que todo les da miedo y creen que hay algo... Y la voz esa era también el chavito que dice, es que tengo asma y me pongo como nervioso. Si fuera Stevie de Malcolm, ándale. Que igual, ¿te acuerdas? Que marca y nunca. Y lo hizo. Maldito pervertido. No sé qué. Está Malcolm. Ay, Stevie, perdón. Ajá, bueno, justo. Y de hecho igual de lentecitos. Ajá. Entonces... Es muy tonto en ese el humor. Ajá. Y creo que funciona bien.
No, personalmente no aparecería en mi top 10, pero bueno, Sí, aparecería en top 10. el mío tampoco. ¿No? Ujú. Lo mencionamos. Luego, el 6. La caja secreta Ese de la tampoco temporada 2, me el suena. episodio 15. Es un episodio muy cortito, de esos que vienen más de uno. Y es que a Patricio le llega una caja secreta y como Bob Esponja es su mejor amigo, le dice qué hay y como que no le quiere decir, y no le quiere decir, y no le quiere decir, hasta que descubre que hay un hilo dentro y dice, ¿y todo para esto? Pero ya ves que también como que Patricio tiene su imaginación muy... que los otros no la entienden. Ajá. Y ese hilito habría un compartimento secreto que hay una fotografía chistosa de Bob Esponja de chiquito. Mm. Digo, a mí tampoco me parecería favorito mío. Sí me acuerdo y me reí. Pero bueno, aquí nos lo mencionó como el número 6. El 7. El 7, SB129, me parece un gran capítulo. Yo sí lo pondría en el top 10, pero lo pondría yo creo entre 9 y 10. O sea, de los últimos. De los últimos. Que Calamardo se queda congelado. Y viaja al futuro, ¿no? No, se queda congelado y pasa el tiempo. Bueno. Ajá. Y entonces cuando lo descongelan, el futuro, pero es así como todo muy tecno. Y hay como 2 Bob Esponjas que son robots. Y les dicen, pero este no es mi tiempo. Y dice, es muy sencillo, ya ahorita. Ya hay máquinas del en el tiempo. segundo pasillo. Y se mete una máquina del tiempo. Y dice, voy a ir al pasado. Pero se pasa de pasado. Y llega a la época de las prehistórica, cavernas, ¿no? Ajá. Y luego se vuelve a meter. Y es como todo abstracto. Que llega de repente a la nada. Y está corriendo y no hay nada. Así como muy bizarro. Me parece un gran episodio. Y tiene como... Ahorita hay muchos memes de eso. Que cuando está Calamardo futuro, que está como ahí medio raro. Y cuando están en medio de la nada. Y ahí fue la primera vez que vimos a Bob Esponja y a Patricio prehistóricos. Antes del especial de Parche. Uh-huh. Ahí los vemos. Y no solo eso, sino que hay trilobites y hay cosas. Es como la prehistoria del océano. Uh-huh. Parece un gran capítulo. El octavo. 8 es Fondo de Roca. Fondo de Roca. Que es un capítulo en donde vienen Patricio y Bob Esponja en el camión de una convención. De una convención que tienen como unas cosas de globos, ¿no? Como del mundo del guante. Y tienen sus gorros de guante. Y sus globos de guante. Y sus dulces de guante. Ah, sí, sus dulces de guante. Y están mencionando y se equivocan. Se equivocan de camión y se va hasta el fondo, como si fuera fondo del mar. El fondo oceánico. El fondo oceánico. La corteza oceánica. La corteza oceánica, en donde ya los peces y las criaturas son bien bizarras. Como ¿no? en la vida real, que a tanta profundidad y presión, pues las criaturas se ven muy distintas a ser y diferentes. La morfología de los peces son como peces muy extraños, ¿no? Que inclusive ya hay criaturas marinas que emiten su propia luz, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y lo primero que se encuentran es que dice, ay, hasta la tierra es rara y la tierra hace... que todos los fosforescente, ¿no? Y muchos de los que hablan tienen eso en el acento, que no sé qué. Sí. Muy chistoso el capítulo. Me acuerdo que Patricio dice... Aquí ni siquiera entiendo entiendo los signos de los baños. Y son 2 signos de interrogación, pero volteados. Pero volteados, uno para acá y otro para acá. Y dices, muy sencillo, esperemos a que alguien salga. Y salen puros peces bien raros. Ajá, y uno hasta sale de la ventana. Ojo, y así. Y en lo que dice, bueno. Y dice Bob Esponja, bueno, voy a buscar informes, no te preocupes. Y en eso se va. Y en eso escucha Patricio, y ya llegó el camión y se fue con Patricio. Y bueno, las peripecias que él va a comprar un boleto, ya no hay. Espera el camión. El camión siempre pasa cuando él no está porque ahí hace muchas cosas. Es esto que decíamos del slapstick. Es humor físico, que él va por un dulce a una máquina y pasa el camión. Y va a agarrarlo y pasa el camión. Y va apenas y va el camión y regresa el camión. Y va a agarrarlo y es muy tonto, pero muy gracioso. Y todo es totalmente visual, ¿no? O sea, sí. no requiere de diálogos, no requiere de ningún contexto. Necesitas el ruido del camión. Y ya que pasa, los enojos y las rabietas de Bob Esponja hacen que funcione. Podrías no conocer al personaje, exacto. Pero si solo ves ese... Podrías cambiar el personaje y sigue siendo gracioso. Sigue siendo gracioso. Exacto, tiene el mismo tono de humor, no importa el personaje. Además es un episodio que es muy tonto, se espanta de los monstruos, pero pues hasta los monstruos como que le hacen bromas a él. Ajá. Que dice, soy el número 239 y que nadie se olvide.
Y está una criatura bien rara y le hace un huevo enorme que dice 239. Y en lo que van a avanzar de la fila, se rompe y salen más. Y ya se regresa. Y dices, qué buen episodio. Y al final, uno de los que tiene un pececito que tiene su propia luz, le está tratando de explicar su problema y dice, ¿qué, no entiendes nada? Y le infla su guante de globo. Y ya se va volando. Y se va flotando. Y llega otra vez a fondo de bikini. Llega a fondo de bikini y se ve que a lo lejos va Patricio. Voy por ti, Bob Esponja. Y va de regreso al fondo. Y es como la Pantera Rosa y volvemos a empezar. Ajá, como un loop. Gran episodio. Fondo de roca. Bueno, ese fue el 8, ¿no? Ese fue el 8. El 9 es la hamburguesa malvada. Que es de la temporada 3. Que tampoco... Episodio 4. Bueno. Hay una hamburguesa que no quieren tirar, que ya está como echada a perder. Y escuchan, va a venir el inspector de salubridad, entonces guárdala, ¿no? Y en la radio escuchan, hay un defraudador haciéndose pasar por inspector de seguridad, de salubridad. Y entonces, pues, para sus pulgas del tacaño, ¿no? ¿Cómo le estamos dando comida gratis? Dale esa cangreburger. Y entonces, creen que se la come y se ahoga, pero en realidad le entró una mosca. Y entonces dicen, lo mataste, Bob Esponja. Y dice, ¿sabes lo que le hacen a gente como tú? No podría aguantar la cárcel. Y entonces dicen, hay que deshacernos del cuerpo. Y lo van a enterrar. Y en lo que lo van a enterrar, aparece una patrulla y lo regresa y dice, es como la peripecia de ¿cómo nos deshacemos ahora del cuerpo? Y le dice, ¿hiciste lo que te pedí? No, lo eché en la cajuela, ¿qué? Y entonces ya en el crustáceo cascarudo lo quieren meter al congelador. Pero igual llegan los policías y al final dicen, no está muerto. ¿Cómo que no está muerto? Y dicen, nada más les quería decir que están aprobados. ¿Están aprobados? Sí, no, yo me caí, me pegué. Pero es muy gracioso que tratan de hacer algo, no les sale. Llega la policía, no les sale. Lo meten al congelador y la policía dice, es que lo matamos. ¿Y esa es una broma? Y Don Cangrejo, sí, es una broma. Como igual, muy físico el humor, pero funciona muy bien el episodio, muy chistoso. Fíjate, ahorita que lo contaste, me recordó el episodio donde se roban un globo y se revienta, y que dice, pero en el día de globos gratis. Y que dice, si no puede pagar la pena, no cometa el crimen. Listo. Un poco así. Así es. O sea, se preocupan mucho y no había nada de qué preocuparse. Ya. Pero era porque creían que era el inspector de salubridad un fraude, y no, sí era. Y les dice, aprobado. Y todos, pero ¿de qué se ríen? Y casi lo matan a golpe. Es Bob Esponja, slapstick, ¿no? Ya. El 10. Ese fue el 9. Ese fue el 10. El 10 es Garabato Bob. Y ese está muy bueno. Está muy bueno. Cae un lápiz al fondo del... Hay un artista, una persona en la vida real, disque haciéndose el artista en su barquito en medio de la nada, que no sé qué está dibujando, si está en medio de la nada, pero bueno, y se le cae el lápiz. Y entonces llega, ¡pum!, ¿no? A fondo de bikini. Y lo utiliza Bob. Y crea... Primero crea como varias cosas, ¿no? Están haciendo desde otra medusa, otra mariposa, un chorro de cosas. Y se dibuja a sí mismo. Y entonces cobra vida el dibujo de sí mismo, pero empieza a ser... Es como su gemelo malo. Primero, según yo, como que sí está bien y todo, pero de repente empieza a hacer como se le bota la canica. Y además él ni siquiera tiene lenguaje, ¿no? Porque nada más es como... Sí. Y pues ya el episodio es como que toda la peripecia de que como que está en contra de Bob y al final, según yo, lo termina borrando, ¿no? No. Avienta una hoja de papel y entonces se empieza a meter. Y de hecho al final llega Patricio, como siempre, a no ayudar, ya que pasó todo. A veces dice hasta hace todo más difícil, ¿no? Como que lo complica. Pero en este como todos, ¿no? No ayudó, como Chapulín Colorado, no ayudó en nada, pero estorbó, ¿no? ¿Y qué pasó? Y velo por tu cuenta. Y dice, ¡ay! El dibujo malvado, pero no te preocupes. Y dice... En realidad no era, saca una pipa y dice, en realidad no era malvado, era un dibujo en otra dimensión tratando de encontrar su propósito en la vida, ¿no? Sí, ¿a qué horas es intelectual Bob Esponja? Y dice Patricio, no lo sé, se me parece raro, pero está viendo una foto de Bob Esponja, no está viendo el dibujo, o sea, sigue pensando el maldito loco es Bob Esponja. ¿Por qué? Pues se parece el cuadrado, ¿no? Porque Patricio es un tonto. Entonces dice, no lo sé, me sigue pareciendo extraño. Y está viendo una foto de Bob Esponja con Gary, o sea...
Eso me recordó otro capítulo, ahorita que estamos Sí. hablando de que dibujó, cuando dice, te voy a enseñar a hacer un círculo perfecto. Ah, Primero dibujas un trazas rostro humano, luego luego borras y en y- 1, 2, 3, Círculo perfecto. Y- Ándale. Ay, qué O sea, son tontería. absurdos que además no lo ves venir y funciona perfecto, Sí. ¿no? Y bueno, hay 3 menciones especiales. 3 menciones especiales que quiere decir que seguirían dentro de la popularidad, Pero ya no pero están no en el están top en 10, ¿no? 10, correcto. Que uno, pues, es el piloto. Y es el origen el que explica primer- un poco. El lore de ¿El lore? toda la cuestión del empleo de Bob Esponja, ¿no? De lo que él quiere. Yo te diría que te va a enseñar cómo es la filosofía de Bob Esponja, porque va por su trabajo soñado. No lo aceptan al principio. Inicialmente no lo aceptan, pero la manera en que lo resuelve es que cumple siendo el parrillero estrella que hace un chorro de hamburguesas en segundos, termina, tiene el empleo y como que vuelve a hacer lo mismo, aunque ya no es necesario, ¿no? Sí. Y tiene esta cancioncita. Cuando les está aventando Llegan, las ¿cómo se hamburguesas, llaman ¿no? esos peces? Sardinas. Llegan sardinas, pero un chorro a comer. Como si fuera un tour de asiáticos llegando a Sí, un restaurante. pero que además son como marabunta. Ajá. O sea, llegan como tienen Como hambre un banco de a, peces. a destruir. Y Bob Esponja hace un chorro de hamburguesas. Y como comen, ya se van. Ahí aparece hasta Don Cangrejo con una carreta de dinero, ¿no? Y dice, Bien, muchacho. No, y dice, tienes talento, muchacho. Ajá, contratado. Y Calamardo, pero nada, contratado. ¿No? Sí, ese es el primero de mención especial. Y es el piloto. Es el primer capítulo. El primer que se capítulo hizo, ¿no? de 1999. Después hay uno que se llama Haciendo Tiempo. Que creo que es mi episodio favorito. También es de mis favoritos. Por lo absurdo. Y por el final. Bueno, a eso me refiero. O sea, el final es como un loop infinito absurdo. Ajá. Porque Bob Esponja, como es de costumbre, va a la escuela de manejo a sacar su licencia. ¿Y no aprueba? No solo no aprueba. Choca y causa un accidente. Y entonces llega la policía y dicen, pero no lo pueden detener, es un menor de edad, ¿no? No tiene ni licencia. No tiene licencia. La responsable soy yo. es... Y entonces a la Meten a la maestra, cárcel. que es la mamá Puff, bueno, la señora Puff, la detienen. Ajá. Y la entamban. Y es su vida en la cárcel. Y Bob Esponja y Patricio, La intentan sacar, ¿no? pero de 1000 maneras. Y en realidad, la señora Puff se siente más relajada y tranquila dentro de la cárcel. Porque ya no tiene que aguantar a Bob Esponja. Ajá. Y son como 7 u 8 escenarios que van a ayudarla. Se esconden como piedras y los deshacen como piedras a Bob Esponja y a Patricio. Se esconden como si fueran los policías y dicen, señora Puff, somos nosotros. Y ¡ay! Se vuelve loca. Y le arranca la cara a los verdaderos policías y dicen, suficiente, Puff, estás loca, ¿no? Y la meten a un cuarto de confinamiento con cojines, Ajá. con un chaleco de fuerzas. Ajá. Y dice, ay, por fin, aquí descanso. Y dice, en un cuarto hecho de esponja. Y es Bob Esponja todo el cuarto, que no tiene sentido. Y dice, ay, no. Y despierta. Y está en la escuela otra vez. Y choca a Bob Esponja y dice, no me pueden meter. Y dice, no, lo vamos a entambar a él. Y dice, ay, por un momento pensé que me iban a volver a meter. ¿De qué habla? Usted ya cumplió su tiempo. Y voltea y ya tiene otra vez el traje. Y despierta y otra vez está cayendo con Bob Esponja en el coche. Y dice, ya. No, y dice, No es cierto. No, y dice, ay, ¿ese era solo un sueño? Y al lado, el piloto no es Bob Esponja y es una de las amigas de la cárcel y dice, ¿qué hay para comer, mamá Puff? ¡Ay! Y vuelve a despertar y ahí sí Y es dice, donde dice, ay, ya, suficiente. O sea, pero dan es a entender infinito que no se acaba el sueño nunca. ¿no? la caída de Puff en la cárcel o fuera de la cárcel es un loop infinito que no sabes qué va a pasar, pero va a tratar Bob Esponja de ayudarla y la fastidia más. Sí. Gran Muy episodio. buen episodio. Ese para mí estaría en el top 3. Sí, estaría en el top 3. Correcto. Y bueno, otro que sí, yo te diría también en top 3 o top 5. yo diría que es top 5. Top 5. Bueno, ahí yo tengo mi duda porque no sé si es el que te decía la otra vez del Coróname. Te digo, no es. ¿No Sirenoman y Chico Percebe 2, que es
que te introducen a los, diríamos que es como el Batman y Robin del lore de, bueno, el Aquaman y su secuaz del lore de Bob Esponja. Pero ya ancianos, ¿no? Ya ancianos, que es que Bob Esponja en su caja de cereal se gana la señal de la caracola, y él es muy fan del programa, la usa, y llegan Sirenoman y Chico Percebe. Ajá. Y dicen, ¿dónde está el peligro? No, ¿cómo te lo regalaron a ti? Pero ya, y todavía dice, ya no nos dicen nada de dónde. Bueno, está bien, la puedes usar. Le dicen, la puedes usar de vez en cuando. Ajá, solo si es para una emergencias. Y entonces, el baño, ¿no? Que gotea. Un día lo encuentran tirado y dicen, no, llegamos muy tarde. Y dice, ayúdanos, ¿qué necesitas? El bote de pepinillo. Y dicen, no, ya, suficiente, ¿no? Y se la quitan. Y les dicen, es que son mis superhéroes. Y dicen, ¿por qué no te invitamos un día que lo pases con nosotros? Y te das cuenta que aburrida es la vida de dos superhéroes viejos. Lo llevan de paseo. Y está como este chiste que tienen un Botemóvil invisible y siempre se quema el niño Percebe. Y entonces van a un restaurante y dicen, ¿por qué no pones música en la rocola? Y ya que está Bob Esponja en la rocola, dicen, ¿nos vamos? Sí. Ah, no, ¿dónde está el... Y los atrapa su archienemigo, que es la burbuja. Que es la burbuja mala. Y entonces Bob Esponja sale y dice, no encontré la canción que me pidieron en la rocola. La burbuja mala. Me da su autógrafo y con saca un lápiz. Y entonces la burbuja, no, tonto, aleja. Y la poncha. Y estos dos papanatas, que son los superiores, dicen, eres un héroe, ¿no quieres otro recorrido? Y entonces ves que van felices ya cantando, ¿no? Móvil. Qué gran exhalación. Sirenomóvil, ¿cómo se llama? Sirenoman y Chico Percebe. Y van felices cantando. Pero no tiene tampoco. No, son unos papanatas los dos. Ya están viejos y Bob Esponja es otro papanatas. Y aún así es el héroe por ser un papanatas. O sea que ponchó al enemigo con un lápiz porque quería su autógrafo. Gran episodio. Sí. Top 5, tienes razón. Hay otros más graciosos. Pero si mal no recuerdo, te digo, este es el primero que nos presenta los superhéroes. Y de hecho, cuando él saca. Según yo, hay otro antes. Hay otro, bueno, pero cuando él saca la señal de la caracola, dice, como lo vio en el episodio 324. ¡Ay, original! Y, ¡ay, la que... Como muy de geek, fan de algo. Y pues te das cuenta de que, o sea, es un sueño para Bob Esponja conocerlos. Sí, porque son sus Y héroes. Luego se pasan, oye, para abrir la mayonesa ya no te pases de lanza, ¿no? O sea, cualquier tontería, que está lavando su baño, que le están dando de comer a Gary. Dentro de esta lista, ¿tú pondrías algún otro episodio que no hayamos mencionado? Hay otro que tú mencionabas con Sirenoman y Chico Percebe, que con un archirrival, la mantarraya. Ajá. Es muy gracioso. Hay otro episodio. Bueno, a ver, tú di otro. Yo sí tengo uno, ¿cuál? El de la caracola mágica. El de la caracola mágica es muy gracioso. Y también hay uno que se ha vuelto muy popular por los memes, que es el de Imaginación. Ah, Imaginación. Bob Esponja, amigo de Plankton, ¿no? No. ¿No es ese? No. Bob Esponja y Patricio reciben una caja secreta y sacan la pantalla o no sé qué. Y Calamardo dice, ¿me la puedo quedar? Sí, cómo no. Y ellos juegan en la caja, ¿no? Pero suena una cantidad de ruidos y como si estuvieran martillando y serruchando. Y escalando el Everest y como en una guerra militar. Y entonces Calamardo se vuelve loco. ¿Cómo puede ser? Y se mete y dice, a ver, hagan todo lo que hicieron, ¿no? Y ellos están y como que con su imaginación y dice, estos me están engañando. Entonces como que se vuelve loco y espera en la madrugada que se vayan y se mete a la caja el solo Calamardo y dice, debe de haber algo aquí, me están engañando. Y dice, ¿cómo puede ser que muevo los pies y se vuelve como un coche? Y dice, esto es verdadero. Pero en realidad es que la caja la agarró el de la basura y se la está llevando y lo avientan a la basura. Pero él es el de los pocos episodios que Calamardo genuinamente como que se le chaveta de felicidad y dice, esto hace quedarse la tele chiquita. Pero en realidad se lo están llevando a la basura y lo tiran a la basura. No, y es súper tonto el capítulo porque ves cómo Calamardo cree que con su tele, esos par de tontos, yo tengo una tele y ellos tienen una caja. Y conforme va pasando el episodio, se está volviendo loco que ellos me están engañando y algo están ocultando. Y hasta se imagina que dice,
Bob Esponja y Patricio, ese crédulo de Calamardo, y tienen un disco de música y todo, pero en realidad era su imaginación. Ese es un muy buen episodio. Y hay otro, a ver si tú te acordarás, que tiene un papelito y está jugando con el papelito y dice... Que le dice, Calamardo, ¿no es tu papel? No, él está comiendo un chicle. ¿Está comiendo un chicle? Y tira Qué bueno la que basura. me recordaste. Y lo tira y dice, ¿no quieres y ese papel de la basura? Quédatelo. Ajá. Es más, prométeme que Que aunque no jure, no me lo vas a dar. no me lo vas a dar. Bueno. Y empieza a hacer mil cosas. Y está tocando feo, como siempre, su clarinete. Y dice, ¿qué opinas? Y dice, bravo, pero tus notas son falsas. Yo prefiero en la menor. Y con su papelito hace como un trombón, con una trompeta. Se pone como si fuera un helicóptero. No, va con su, va en su barco, Calamardo, y dice, ¿puedes hacer esto con tu papel, Bob Esponja? Y llega como si fuera un helicóptero. No puedo. Y se va volando y dice, y de repente además hace como papel picado. Y no sé qué, y llega todo el pueblo y se ríe. ¡Ah! ¿No? Y hace tantas cosas con un pinche papel chiquitito. Y entonces Calamardo le dice, ya, dámelo. Le dice, no, pero hasta le enseña con el papel la animación de lo que dijo en el episodio. Dime que aunque llore y te lo pida, jamás me darás el papel. Y entonces al final le entrega todo, su casa, su clarinete, cambio del todo, papel. Cambio del papel. Y cuando él lo intenta, no sale nada. Sí, porque funcionalmente... Que es como el de la imaginación. Te digo, Eso. todo lo que hace Bob Esponja, con esfuerzo, le sale. Y todo lo que trata de copiar e intenta Calamardo, fracasa. Ese es un gran episodio. Incluiría esos, te digo. Yo incluiría otros dos. ¿Cuáles otros? El de cuando Calamardo prueba por primera vez su cangreburger, que él nunca probó una Y cangreburger. tira tus muslos. Y luego explotarás. También. Que es la que le dice, nunca he probado una cangreburger, ¿no? Y no lo puede creer. Ajá. Gran Y la prueba y se hace adicto a los se hace cangreburgers. adicto. El otro que también diría que es muy buen capítulo es cuando deja de encargado Don Cangrejo a Calamardo. Y Calamardo promueve y a le Bob dice, Esponja tendrás dos gorros. para que solo él tenga que Cocinero trabajar. y cajero. Y se va, pero siempre se está preocupando porque sabe que hizo mal, ¿no? Ajá, no, está bueno. A mí me gusta mucho Es un chiste. el final, ¿no? Espera. Bueno, Antes de eso, me gusta. Hay dos chistes que me gustan mucho. Sí. Uno donde dice, pero no le dije cómo dar cambio. Y regresa y, ¿qué pasa si quiero un cambio de no sé cuánto? Y, dice, le da como 7 fórmulas así, ¿quieres pero... 2 de 10, 5 de no sé qué? ¿O quieres o 20 centavos? Y dice, ya, cállate. Bueno, ya. Ajá. Ese es uno. Y el otro es cuando está en la bañera y empieza a escuchar, y la es risa de Bob Esponja. un coral, es un coral que está rozando con la ventana, ¿no? Sí. Pero es él ya psicológicamente está pensando que Bob está ahí cerca de él, ¿no? Otro episodio, ahorita que dijiste de la psicología, cuando Don Cangrejo le vende unas botas chillonas. Que es una parodia de la de Corazón Delator, ¿no? Que las entierra abajo y no puede dejarle de oírlas, ¿no? Ajá. Es un gran episodio. Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Sí, porque si no, no vamos a... Véanla y pónganos en los comentarios si creen que estamos locos, pero ¿cuál es su episodio favorito? Porque hay muchísimos. Y de su episodio favorito, ¿cuál es su chiste favorito? ¿Cuál es su chiste favorito? Correcto. Bueno, porque nadie lo pidió, datos curiosos. Exacto. Originalmente es Bob Esponja, pantalones cuadrados. No se iba a llamar Bob Esponja. No se iba a llamar Bob Esponja. Se iba a llamar Chico Esponja. Chico Esponja. En inglés SpongeBob en vez de SpongeBob. Pero ese nombre ya estaba registrado para una marca de trapeadores. Ni la conozco, ¿no? pero me imagino que además, ya ves que allá son... No, evítate una demanda, ¿no? Ajá. Sí, podemos hablar de cosas terribles, pero evítate una demanda, ¿no? Correcto. Claro. Otro dato curioso es que la cangreburger, que es la hamburguesa que hace Bob Esponja, no tiene carne, y esto lo dijo el creador, porque yo no sabía que el creador es vegetariano. Aunque, si te fijas, han habido promociones de Burger King de la cangreburger. No sabía eso. Hubo un tiempo que salía Bob Esponja y decía y no era de cangrejo, no vende mariscos Burger King. Pero la verdadera es vegetariana. Bueno, a lo mejor era carne de soya. No, decían la casa de la cangreburger y Burger King. No. Bueno, ya habíamos dicho que... El creador
que estudió biología marina Correcto. y que usó su conocimiento para diseñar fondo de bikini porque hubo un atolón nuclear. Es decir, hacían pruebas De nucleares bombas nucleares al Estados fondo del mar. Unidos, en el fondo del mar, en un lugar que sí se llamaba Fondo de Bikini Bottom. Bikini Bottom, que realmente no es... No, sí es fondo de bikini. El en fondo de español, ¿no? Bottom. Bikini Bottom. Entonces, digo, está basado como en algo que sí existió, ¿no? Y sobre todo porque pues él tenía conocimiento de eso por trabajar en el Instituto de Oceanografía en donde trabajaba. Claro. El primer boceto de Bob Esponja realmente era una esponja real. Marina. No era una... No, espera, no era una... anatómicamente... No era como coral o como... No era como la que conocemos ahorita, que es como la del Scotch Brite, Ujú. sino como una esponja así como deforme, como tipo coral y así. O sea, estaba pegado a la realidad Más a la, biológica, a ¿no? la anatomía A la- real de una esponja marina. Correcto. Pero Nickelodeon pidió que se cambiara para hacerlo como más amigable más a los cotorra, niños. ¿no? Como, ay, es como la Scotch Brite, pero marina, ¿no? Correcto. Y ya de ese boceto salió el título de Pantalones Cuadrados, porque inicialmente no iban a ser No. pantalones cuadrados. Y porque yo creo que es más fácil dibujarla Sí, y yo que creo tenga también. la morfología de patitas y bracitos. Si te fijas, todos tienen, Ajá. excepto Patricio, ¿no? porque es una Es una estrella. estrella, correcto. Sí, así es. Bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Que rechazaron varias veces el show. Aproximadamente 3 veces Nickelodeon lo rechazó por... Pero ahí va lo chistoso. Porque los ejecutivos de Nickelodeon creían que un personaje que vivía en una piña no tenía sentido. Y es al no tener sentido... Pero nada tiene sentido. O sea, dime una serie que digas, no, todo es lógicamente coherente. No, En una caricatura. en una caricatura absurda. del fondo del mar. De animales marinos O sea, por que ejemplo, hablan. imagínate que dijeran, leímos el guión del Rey León, pero No tiene sentido porque los leones no hablan. porque no. Vamos a obviar eso porque aquí también todos hablan. Porque no le dijeron, oye, ¿por qué hablan la piña? ¿Por qué habla la esponja? No. ¿Por qué vive la piña? Imagínate, ¿por qué Rafiki es el protector del... O sea, no tiene nada, sentido. pero no tiene sentido. Tu queja de que no tiene sentido es una caricatura. O sea, bueno. Bueno, pues no le vieron como que valor comercial o potencial comercial más bien. Pero bueno, Y miren. es muy distinto que digan, mira, no me gusta, a que digan, oye, pero ¿por qué el personaje vive en una piña? Te olvidaste que es un Scotch Brite con el tema en un fondo del... O sea, bueno, Sí. ejecutivo, ¿no? Ejecutivo. La vida del ejecutivo. También el creador Ujú. odiaba antes. Claro. Bueno, no antes. A él no le gustan los chistes como doble sentido, De como adulto. del humor adulto. Como Y- de doble sentido sexual. Exactamente. Nada vulgar. Nada ¿no? vulgar. Ujú. Entonces, por eso, el humor de Bob Esponja es mucho lo que decimos, de Del- un absurdo, pero que tú no crees que va a pasar, que va en contra de la lógica, Y pasa. pero al final es una cuestión visual, física. Y muy físico, ¿no? Ajá. Que a lo mejor a veces no necesitas grandes diálogos, sino se explica viendo la secuencia, ¿no? Hay un capítulo también muy bueno donde quieren, va a pasar, no me acuerdo qué peligro, y están como dando opciones para salvar a fondo de bikini. Ah, Y ¿y qué entonces dicen? Patricio dice, hay que mover la ciudad. ciudad. Ay, qué tontería, no sé Pero qué. al final, Y al final, lo logran empujen, mover. Y cae el empujen, gusano enorme ahí porque empujen. sí. Sí, lo que menos esperarías y hasta en el momento se burlan y al final lo hacen. Ajá, Correcto. fíjate, hasta en el mundo absurdo le suena Por eso, absurdo no, pero y terminan pero haciendo el absurdo. imagínate, ¿por qué vive en una piña? Imagínate que presentas así, porque ya ves sus bocetos y nos va a Pues el nos va a primer contar, nos va a episodio. costar tanto el piloto y mira, yo creo que con el segmento de niños y alguien, ¿no? Pero ¿por qué ¿Por qué vive vive en una piña? así como No, como- hay que rechazarlo porque vive en una piña. como Big con Tom Hanks que dice, no entiendo, ¿no? ¿Cuál? Cuando presentan los juguetes, ¿te acuerdas de la película de Tom Hanks? Sí. Que dice, no entiendo. ¿Por qué un edificio? ¿Por qué no? Y es un niño chiquito, En cuerpo de un adulto. pero que entiende de juguetes. Ajá. Ajá, así aquí digo, de toda la presentación, mi única objeción que diría no existiría es la piña. O sea, más bien yo diría, ¿por qué una esponja?
¿Por qué no el principal sería la estrella? Ajá. Pero alguien, imagínate. O un pez, no, además o imagínate algo... un ejecutivo que tiene un PhD en ¿cómo dicen? Business. Un MBA. No, un MBA, un pero Master de Business Administration. Business Management, bla, bla, bla. Y, Ajá, ¿cuánto cobra? $320,000 al año. ¿Por qué no una piña? Sí, tienes toda la razón. Todavía ahorita, así como que hasta me enoja. Y además, eso que dijeron, no, pues por eso no se le ve potencial. No, y por eso la rechazaron. O sea, qué tontería. Qué tontería. Pero bueno. No somos ejecutivos. Por eso no somos esos ejecutivos, correcto. A ver, otro dato curioso es que el número de la placa del bote de la escuela de la señora Puff es B5857 y ese es un código de serie del primer submarino nuclear de la Unión Soviética, Nautilus. O sea, el que traía el primer motor nuclear que se murieron ahí adentro. Correctísimo. Esa no me la sabía, man. Bueno, y él se ve que era un super ñoño de temas marítimos, ¿no? Correcto. Órale, está bueno. El sonido de caminar de Bob Esponja fue grabado. ¿No? Ese, el de. Fue grabado usando una esponja de cocina mojada contra un vidrio. ¿Una Scotch-Brite? Una Scotch-Brite. Bueno, o sea Scotch-Brite es la marca, perdón. Pero pudo haber sido cualquier esponja cuadradita para limpiar. Correcto. O sea que ese es un sonido original de una esponja. Eso es correcto. Eso es correcto. Plankton no iba a ser. No hemos mencionado a Plankton mucho. Ahorita lo vamos a mencionar en un segmento aparte, pero digo, o sea, no va a ser específico de él, pero ahorita lo mencionamos. Pero Plankton no iba a ser personaje recurrente y como sabemos ahorita, pues salen muchísimos capítulos. Vamos a retomar lo de los ejecutivos. ¿Por qué ven a Piña? Ese que parece villano, pónganlo más, ¿no? No sé por qué, pónganlo más. Justo, le cayó bien a los ejecutivos de Plankton. Es que es igual de malvado que los ejecutivos de Nickelodeon. Los productores lo quisieron porque... no me parece tan mal tipo el Plankton. Sigo sin entenderlo de la piña y voy a objetar. Pero mete más a Plankton. Y que con su Oigan, hay que hacer un spin-off de Plankton. Ándale. Bueno. Entonces, pues le cayó bien a los ejecutivos y los pues, obligaron a que lo pusieran más. Y yo creo que ese sí fue... así como decimos que no entendemos lo otro, fue acertado. Así como hablamos de Tremors, bueno, ajá. Sí. Otro palomita para el estudio y para los productores, ¿no? Van como una palomita contra 30 taches, pero bueno. Una. Y el último dato que traigo es que el diseño del crustáceo cascarudo, que el restaurante, realmente está basado en el diseño de las trampas para he visto que lo avientan y es como una lonchera de alambritos. Como una lanchera. Y la abren y pues están ahí todavía las langostas, ¿no? Y ahí ves que luego los parten ahí en lo que están los pescadores y se ve igualito al restaurante, al crustáceo. Y pues esos son los datos curiosos traemos, que nadie preguntó. Que nadie preguntó y que nadie pidió. Y bueno, igual como para ahondar un poquito más en todo lo que hay alrededor de Bob Esponja, el lore, pero además lore no es realmente... No fue creado el lore original. Por así decirlo, ¿no? Debido a su popularidad han surgido varias teorías. Teorías conspirativas, ¿no? Correcto. Hay que decirlo. Correcto. Ayúdame con la primera. La primera, bueno, mencionamos un poco lo del fondo de bikini, ¿no? Ajá. Un atolón, es decir, hay un cráter en el fondo que se dice, yo no lo conozco, o sea, he leído al respecto, pero que es lo que quedó el cráter por hacer pruebas nucleares en tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Correcto. Y los personajes, pues si te pones a pensar no solo los personajes, fondo de bikini se ve como con unas flores como de fluorescentes, de colores bien raros, ¿no? Que pensarías ahora, diciéndote que es un lugar de pruebas nucleares, son flores radioactivas, ¿no? De hecho, también si te fijas el color de las medusas, normalmente las que conocemos son como que transparentes azulitas. Estas siempre son como moradas, rosas, amarillas. O sea, como hay una gigante. Sí, justo, ¿no? Como que hace sentido que a lo mejor en lo que se basó es el creador. Es si esto hubiera generado mutaciones en las criaturas, ¿cómo serían? ¿No?
Justo. Que además es en medio de la nada el pueblito. ¿Ves que siempre dice fondo de bikini? Hay un letrero, pero no hay nada. No hay nada. Bueno, Rock Bottom. No. O sea, pero me refiero, eso ya es un poquito al lado. Está en medio de, ¿por qué ahí? ¿Por qué están como concentrados? Porque es un lugar a donde mutaron, ¿no? Es como la teoría. Sí, correcto. Y de hecho, pues, la esponja por eso puede ser rara, ¿no? Por eso Mutó. sale y hablan de y todo lo de la esponja, ¿no? Porque es un lugar de pruebas nucleares, ¿no? Esa sería la primera teoría. Esa sería la primera. La segunda, no estamos nosotros muy convencidos de esta segunda, pero la encontramos, internet, ¿no? la investigamos. Y hay una teoría que dicen que en el episodio piloto hay un momento en el que le explota la freidora a este Bob Esponja en el crustáceo cascarudo y que a partir de ese momento, justo como nunca le dieron el trabajo, a partir de ahí lo contratan porque realmente él como que murió o está en coma. No murió, está en coma. Está en coma. Y entonces todo es una alucinación de cómo sería su vida con el trabajo ideal. Su deseo en un sueño, ¿no? Correcto. Porque él está en el sueño del coma. Es como despierta Oliver Atom y no tiene piernas, ¿no? Ajá, eso es como de ese estilo. Yo creo que a lo mejor hay, como en todas teorías, hay algo en el origen que sí pasó y luego ya la gente inventa, la publica en internet y ahí estamos nosotros reproduciéndolo otra vez, ¿no? Es correcto. Bueno. Es correcto. ¿Y la tercera? Fíjate que esta tercera que vas a decir, a mí sí me resuena o me hace sentido. Bueno, me parece que a lo mejor volvemos a un tema que hablamos mucho en este podcast, que es el camino del héroe, las arquetipos y las paraidolias. Se juntan los tres. Yo creo que... Pero bueno, voy a mencionar cuál es la teoría y ahorita decimos por qué. Que los personajes están basados en los pecados capitales. Porque cada personaje es un pecado. Don Cangrejo, la avaricia. Ese es el obvio. Dinero, ¿no? Ajá. Patricio, la pereza. También un huevón completo. Toda su personalidad se basa como en un nini. Correcto. Que nada más está estorbando. Calamardo, la ira. También podría tener otros, pero bueno, la ira es el pecado capital. De hecho, cuando le está gritando todo el tiempo a Bob siempre está enojado. Siempre está enojado. Arenita, la soberbia, porque siempre se siente como la más número uno en todo lo que hace. De hecho, si te fijas, ella es la más competitiva o la que inicia las competencias siempre contra Larry, contra Bob Esponja. De acuerdo. Inclusive como contra otros que nada más son como que de momento. Ella siempre es como que yo quiero ser. Plankton, la envidia, porque siempre está envidiendo. No, pero compitiendo a la mala, tratando de robarse la fórmula para él ser exitoso. Correcto. Y siempre envidia el éxito del crustáceo cascarudo, pero nunca lo ves tratando de mejorar lo que él hace, sino robándole, ¿no? Porque le tiene envidia al crustáceo. Gary, la gula, quizás es el que menos, pero que le va a dar algo de comer y chomp, ¿no? Ya se le acabó. Correcto. También Patricio podría ser la gula, pero bueno. No creo, porque, o sea, Patricio como que come rápido, pero no está comiendo todo el tiempo. En cambio, Gary, solo lo vemos arrastrándose y comiendo, ¿no? Correcto. Entonces podría ser la gula. Bueno, decíamos de el camino del héroe, los arquetipos, ¿no? Creo que a lo mejor si tú desarrollas una historia muy completa, no una historia, un universo, va a ser difícil que no encuentres pecados capitales, estilos de vida, ¿no? En yo creo que sí tiene mucho sentido, pero a lo mejor no lo hicieron de manera consciente. A propósito. Sí, yo también pensaría eso, o sea, de manera con el propósito específico de que encarnaran cada uno si tú dices, pecado capital. Ándale. No son los pitufos, ¿no? O sea, porque por ejemplo, los pitufos sí veo que cada uno tiene un rasgo característico que hasta le da el nombre. Pitufo gruñón. Exacto. Pero avaricioso, en este caso, siento que más bien el desarrollo del personaje que le quiso dar el creador. ¿Cómo haces que se diferencien? No, pero además, ¿cómo haces que resalte vamos a llamarlo ahorita como ganadores, ética de trabajo de Bob Esponja? Pues su super amigo es Holgazán. Correcto. ¿Cómo haces? Sí, por comparación. Ajá. ¿Y cómo haces que decíamos desde el capítulo del video de entrenamiento? Que Bob Esponja sea como el ideal, pues el que siempre está de malas, el perezoso. Tiene que ser la antítesis de él. Ajá. ¿No? Entonces sucede, pues que le encuentran como un pecado, aunque yo también te diría, muchas enseñanzas de la Biblia son historias universales. Entonces como que empatan, aunque a lo mejor no fue por diseño. Sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero creo que de estas teorías, esta sí dices, funciona, ¿no?
funciona como teoría. Como teoría. ¿No? Exacto. Sin forzar nada. Sin forzar nada y sin que lo hayan hecho de manera consciente. Correcto. Bueno, adicional a este breviario, A las teorías conspirativas. también queremos mencionar que, bueno, Bob Esponja forma como parte de un, si lo queremos llamar así, como universo o metaverso de animación, en donde podemos hacer como dos distinciones muy grandes de Bob Esponja. Uno que es, llamémosle la barra cómica /infantil de la animación, que puede estar compartiendo tanto, si lo ponemos en un diagrama de Venn, está en el conjunto, por ejemplo, de Hora de Aventura, que es igual humor absurdo, los dibujos no son totalmente realistas, son como que la morfología no tiene que ser como que hubo una época específica, que eran inicios de los 2000 que comparten características ciertas caricaturas, ¿no? Correcto. Y en parte es como humor absurdo, físico, y que el estilo o el arte no necesariamente tiene que ser apegado a cuestiones como reales lógicas, o ¿no? Lógicas, exacto. Ese es el primer como vivir en una piña. Y ¿Qué hay de lo que? ¿Por qué en una piña? Y el segundo universo, que yo lo relaciono siempre más como con Rick and Morty, es que tiene ese humor que, aunque es un absurdo, se basa en cosas lógicas. Ejemplo, lo que dijimos de que el crustáceo cascarudo está basado en una trampa. No empieza de la nada, sino está pegado. Y no hay criaturas que no existan. Correcto. O sea, todos existen. Incluso cuando van al fondo del mar, características. Toma que hay peces raros como hay en el fondo del mar, ¿no? Justo, que hacen su propia luz, que son diferentes, que tienen morfologías parecidas a lo que conocemos ahorita de las criaturas abisales. Se vuelve como una caricatura que toma su inspiración. Eso. Pero no es un documental. O sea, no se te olvide que es para niños, ¿no? Exacto. Okay. Entonces, digamos que converge en esos dos como que universos de animación. Y aparte está la otra que tú mencionas mucho, que está, a mí me gusta mucho, que es toda esta cuestión de memes que se hacen. Y que se vuelve como cultura popular para atraer en todos lados, eso, ¿no? Yo siento que eso nos ayuda un poco como a permear la animación a un lenguaje con otras generaciones. Porque ya todos reconocemos el meme, aunque no hayan crecido con esa animación, ¿no? Por ejemplo. Y que en todo... Incluso tu mamá o tu tía de repente manda un meme y dice, ella entendió el chiste, pero estoy seguro que no sabe muy bien quién es el personaje, ¿no? Sí, correcto. Así es. Y también que hay que decir, Bob Esponja es de estas caricaturas que ahora agarran, igual que otras cosas, cachitos de audio para TikTok, igual se vuelven luego populares y ves que ahora son virales. No, pero además es chavitos ahorita de 15 que no vieron cuando la sacaron, pero escuchan la música. Por ejemplo, he visto muchos videos de gente muy joven intentando hacer el baile de la medusa, el de el tecno. Y pues, en TikTok, seguramente bailando. No les tocó como tal ver el episodio. A lo mejor ni lo han visto, solo todavía, han visto a lo mejor el clip de la medusa e imitan el baile, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues están esos como que universos de animación, que igual si hacemos luego revisiones de otras series, igual podemos ir poniendo como que ejemplos de estos. Te digo, como que ya se volvieron parte de la cultura popular, incluso quienes no vieron la caricatura, ¿no? Correcto. O sea, cultura popular fuera como tal de cultura ver la caricatura. Cultura popular digital. Ajá. Exacto. Y bueno, también vamos traemos al lado oscuro, ¿no? Al lado oscuro de Bob Esponja. Sí, estuvo muy buena la filosofada, pero ya vamos a lo feo. Pues no sé si lo feo, pero lo creepy. A lo que se presta. A lo que se presta. Por digo, lo creepy. Que son las creepypastas. Justo, las creepypastas. Bueno, para los que no lo sepan, ¿qué es una creepypasta? Es una historia de terror. Ajá. Que se difunde por los medios digitales de redes sociales, foros, blogs, etcétera, en general internet. Y normalmente estas historias de terror de un tema específico, en este caso creepypastas de Bob Esponja, tienen origen normalmente en algo real, en un suceso real, pero luego ya sea del lore de la serie o de algo que haya pasado en el mundo real, pero que pues ya es invención o se exagera. Ajá, correcto. Y como que últimamente
de cualquier cosa puede haber una sacar una creepypasta. creepypasta. Sí, es que la gente está muy creativa, ¿no? En internet. Y como que Por no no tiene decir nada que ociosa. hacer, No incluidos decir ociosa. nosotros. Ajá. Y encuentras de todo. De todo, Vamos todo, a de mencionar 2, ¿no? todo. Las dos más famosas de Bob Esponja, porque una así Bueno, súper famosa. Famosa según nosotros, porque Bueno. seguramente hay foros en Reddit Que han de tener muchas no, y que van a cosas decir, más. esas no son las más bueno, Sí. para ustedes, ¿no? Ah, estas son las mainstream. Vamos a Las llamarlas mainstream. las mainstream. Bueno. Que la primera es el Calamardo, que cuenta. Sí, suena súper creepy. De hecho, voy a. ¿Spoiler? No. Voy a. Cuando. Ah. Censurar la palabra No, que ya- acabo de decir. Claro, Porque si no. se desuscribió. Ajá, se desuscribió Calamardo. de la vida Calamardo. Y bueno, es un episodio supuestamente perdido, Ujú. en donde se mostraba que Calamardo se desuscribía con imágenes así muy gore y perturbadoras. De estos y supuestos como los media, ¿no? los media con terror analógico. que es pero se supone que existió y que está y que- bajo llave, ¿no? Y que nadie la- ha visto más que unas pocas Pero que además yo digo, personas y que medio si- se filtró. Si está y- guardado y nadie lo vio, ¿cómo saben que existe? O sea, no me cuadra. Porque medio se filtró. Medio. Es que siempre Ajá. es de, no, es que unos ejecutivos lo hubo hicieron. hubo el que lavaba el piso de los pusieron el eje- focus group Ándale. y 2 niños Pero perdieron. digo, mi única duda siempre es que nadie lo vio. Y entonces, ¿cómo sabes que existe? No me cuadra. Me cuadra más que vive en una piña, pero esto no me cuadra. Bueno. Entonces, la primera es la de suscripción de Calamardo, ¿no? Ajá, y bueno, pues ya, fue toda una leyenda urbana. Ya inclusive llegó hasta TikTok. Me suena muy de foros y Reddit, ¿no? Eso fue muy. Yo me acuerdo que en Ujú. tiempos de YouTube, cuando era muy famosa esta voz de Loquendo. Mm. Ajá. En esos tiempos empezó todo Con los tema de las Mr. creepypastas. Increíble Triste, ¿no? Ándale, Así no, como- ese, de ¿Eso fue hecho yo después? creo que ya es muchísimo Bueno. más acá. Bueno, es que ha tenido Pero sus es como épocas, de ¿no? ese, ¿cómo Ok. decirlo? Como de esa misma línea, ¿no? Sí. Y la otra creepypasta, que es el gas rojo, Ujú. ¿De qué nos habla ese? que hay todavía más macabra. Se dice que Nickelodeon, digamos la empresa, Ajá, o sea, así como gente- en general. gente que decide qué sale y qué no sale, Ajá. guardó episodios experimentales, pero se dice que era material subliminal. Y como sabemos que al creador no le gustaba ni el doble sentido ni mensajes ocultos, pues dicen que pues están como ocultos. O sea, no los mostraron al público, Ujú. pero que sí los hicieron. Y que hay historias que son como, ¿cómo decirlo? 3 días después. 2000 años más tarde. Pues sí, o sea, subliminales, pero que no tienen necesariamente que ver con fondo de bikini, sino que quieres dar mensajes, ¿no? A ver, otra vez, ahí sí no O sea, la caché. Tú quieres meter, haz de cuenta, un mensaje de propaganda, pero Ah, no ya, tiene ya, que ya. ver con fondo de Ajá. bikini. Sí. O sea, es Sí, como o sea, una el mensaje subliminal es más una Ajá. decisión de algo que no tiene nada que Ajá, ver con pero hay el que tema, meterlo. pero hay que meterlo. Y por eso, se supone, pues están guardados episodios. De hecho, se supone, según esta teoría, Ujú. o sea, como que embarra a Bob Esponja, pero por ser Nickelodeon, El- en teoría a eso me, iba a haber justo a como eso me varias refería. series. No solo no tiene que ver con Bob Esponja, sino no tiene que ver con otra caricatura, pero los meten las empresas, ¿no? Sí, correcto. Sí, de hecho, O sea, ahí va esa creepypasta como la va jiribilla, más ¿no? hacia, hacia arriba, ¿no? Una empresa, y por cierto, está en Bob Esponja, está en Rocket Power, está Correcto, ¿no? correcto. Por eso decía, y me hice una pausa. No tiene que ver con Bob, estaba pensando, no tiene que ver con Bob Esponja. Sí, ¿no? sí, de hecho sí, es como una creepypasta que es un mito como más general, ¿no? Exacto. Y que tiene que ver con Nickelodeon. Que si se acuerdan, hasta cambió el logo del piecito por temas Por que una ya no vamos. mancha, ¿no? Por Ajá. temas que aquí no se van a... Hablando de creepypastas, por otro tema que Esa sí es más una... creepy. Esa sí es una Y no es verdaderamente creepy. Ajá, nada más es creepy. Bueno, Y bueno, ya. vamos a podemos, terminar. Vamos a ir concluir, cerrando, ¿no? ¿no? Vamos cerrando. ¿Qué podríamos concluir de Bob Esponja? Arthur. Pues que es una caricatura que fue diseñada para niños, pero que tiene un mensaje muy profundo. Yo digo. Hay varios capítulos que sí tienen pero no en enseñanzas general, muy englobada. buenas. O sea, tiene como una filosofía que no todas las caricaturas tienen. Me viene a la mente. Rugrats hablaba de niños chiquitos que crecían, había mensajes de los padres, pero yo no le encuentro un mensaje muy profundo más que crecer. Yo.
Y aquí en Bob Esponja sí encuentro, o sea, inmediatamente como esto de la filosofía del trabajo de Bob. Encuentro mucho como de ya, el sinsentido de la vida adulta de Calamardo. Un poco de Patricio. Un poco hasta de Don Cangrejo. Que por fin se quiere sentir joven, ¿no? Y hace tonterías y dices, pues tiene su negocio y ya es un tipo de... Bueno, digo, no la encuentro en otras y en Bob Esponja sí la encuentro. A lo mejor hay otros niveles de, ¿no? De radiografía, de estudio, pero en este sí digo, híjole, sí es como una radiografía más grande de ciertos valores de cada personaje. No nos lo estoy diciendo muy serio, no nos lo tomamos tan en serio, pero ya te la puedes analizar y dices, mira, el que trabaja duro y tiene la actitud positiva, le va bien. Y el que todo el mendigo día está de mala, le va terrible. Y el huevón, ahí se quedó, abajo de una piedra, no hay que hacerlo de más mal, no le vamos a decir que está mal. O sea, ahí se quedó. Ahí. Y el que va por el dinero, sí hace dinero, pero la de peripecias si le va no mal, sufre. Ajá. Hizo su dinero, logró su objetivo, igual no vamos a decir que está mal, pero no tiene los éxitos de Bob Esponja. O sea, eso no pasa en todas las caricaturas y no tiene como esta cosa de nos reímos y jijiji, pero al final no sé, me viene a la mente el capítulo de las Color Burgers. Lo hace creyendo él en sí mismo, se vuelve un éxito millonario. Se lo roban, se lo compran. Ajá, porque va por el mugroso dinero. Sin esfuerzo, sin ponerle coco. Y le va mal. Y al final Bob Esponja logra, ¿cuál es su sueño? Ser dueño del crustáceo cascarudos y estar con los pepinillos. Que es muy tonto después de tener ese negocio que dice, yo me quedo con este vil negocio de carretera. Y tú toma y dices, ¿de veras? Lo logró. ¿Por qué? Porque creyó en él y hasta cuando les presenta la idea, se burlan Calamardo y de él. ¿Qué sigue? ¿Moños en las papas? Uy, no, ¿cómo se llaman? Que le ponen los vasos, sí, hay... como Shakiras, pero ajá, no, ajá. Y dan puras ideas tontas y él dice, no, les voy a demostrar, mi idea no es mala. Y se vuelve rico y le vende el negocio. Bueno, sí, eso no pasa en todas. Sí pasará en varias, pero esta, te digo, me viene muy a la mente que siempre le va bien. Tiene buena actitud, trabaja duro, ¿no? Y a los que no. Y Plankton siempre fracasa. Incluso en el episodio que mejor le va, que logra sus objetivos, dice, yo no quiero esto, que todo el día ser exitoso y que venga mi hija, regresa. Y es un perdedor toda la vida. Digo, me parece, o sea, que tiene más mensaje que lo que aparentemente es una esponja en el mar, ¿no? Y yo digo que es una gran serie. Aparte de que, pues ya mencionamos, son capítulos muy chistosos. O sea, es un buen mensaje, yo diría. A mí me parece que es como serie hito de Nickelodeon. Yo creo que fue de las que... fue la que abrió. ¿Ves que antes tenían como series, muchísimos, ¿no? Sí, el manual de Nickelodeon era y más yo digo series, que Bob Esponja se volvió action, como el icono decirlo. De, mira, también pueden ser, sí con mensaje y todo, pero graciosas, con chistes, pero buen mensaje. Y sin tener que recurrir no me al viene humor. un capítulo que digas, ¿qué mal mensaje dio? Pues hay unos que de repente no tienen. Te voy a decir, mensaje. ¿te acuerdas ejemplo, el de la hoja? Halloween. ¿Te acuerdas el de la hoja que está limpiando? Ajá. Que tiene esta cosa Ajá. de... Ajá. El que quiso limpiar y todo, aunque explotó y todo, voltea y está limpia. Y el que tiró la basura... todo le cayó. Ajá. Y es una bobería, es puro lenguaje físico. Pero, casi no hay. Por ejemplo, la de Halloween, donde se lo quita y es un cerebro. Logró lo que quería inicialmente, espantar a los demás. Y el de Día de Tontos. El de Día de Tontos logra que Calamardo se disculpe. Pero su propósito no digo que sea su propósito. El que no festeja, dice, pues voy a festejar, pero a la mala se pasa de lanza y tiene consecuencia. Y el otro le jugó la broma de, aquí están todos para que vean. Sí, bueno, a ver, es una caricatura, vamos a hacerla graciosa, no todos tienen que ser una lección de moral, pero tiene, yo digo, muy buen mensaje y te digo, no es tan obvio. Tienes de repente que sentarte y, ay, mira, les fue bien. ¿No? Sí. Bueno, yo digo eso, ¿tú qué opinas? Pues sí, te digo, para mí es una serie que le abrió el camino a muchas series de animación en Nickelodeon, porque justo como dices, o sea, Nickelodeon era más, antes de Bob Esponja, yo recuerdo que era Kenan Aquel. Series para teenagers, ¿no? Ajá,
Era eso, series para teenagers live action. Y siguieron haciendo el manual de Sí, Ned, ¿no? no, y las de Hannah Montana. Pero como y no sé caricatura qué. Ah, no, es cierto, esas de creo que incluso Disney, creo. pensaría que si tú piensas en Nickelodeon de merchandising, es Bob Esponja, ¿no? Ujú. Bueno, ahorita... No, en ese entonces. Sí. O sea, en ese todavía entonces. hace 10 años, Bob Esponja, ¿no? Inclusive ahorita, pues no, creo que van a hacer otra película y ya Ajá. van como 4. Y vamos a ir, güey. salió- O sea, de 40 vamos a ir Sí. a verla. Sí. Ajá. Pero sí le abrió el camino a muchísima animación de Nickelodeon en su momento. Y siento que rompió un poquito como a nivel de, por lo menos en esos tiempos en caricaturas, como que esta entrecomillada cuarta pared o Sí, como de repente le como hablaban de al ser público real y que la gente se reía, ¿no? o de que habían escenas que cuando se enferma, de que para que se cure lo ponen a lavar trastes y Sí, es una más que la esponja. cuarta pared, que convive con humanos, sale del mar y ya es una Scotch Brite, o los capítulos de Parche el Pirata, Exacto, ¿no? exacto. Todo eso a mí me llama mucho la atención Sí, porque no había- según no yo habían antes otras, de ¿no? ese, ahorita hay muchísimas. Me parece como cuando aparecía un humano en Plaza Sésamo, ¿no? De repente habían segmentos de caricaturas, pero vamos con la gente. En cuando todo es caricaturas y sale. Y la mano, ¿no? El y la gente. Nosferatu. O sea, como que todo eso es, como a mí se me hace como un collage, como si fuera mix media, Sí, como un collage. como un collage de Cuando- diferentes recursos Ahorita, que antes no ahorita había. los que nos ven no van a entender lo que yo quiera decir, pero no sé si te acuerdas cuando estudiabas en los 2000 media y era como Ajá, hacer collages ajá. de cosas análogas con digitales. Fue la primera serie que lo hizo con humor, ¿no? Ajá, exacto. O sea, a veces parecía como documentalito, pero de una caricatura que sí es graciosa. Inclusive el formato de los capítulos Ujú. a veces cambiaba de que Los- era como el normalito, Los un super capítulo chiquitos normal. y uno normal. Más como en la narrativa, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que hay capítulos donde, o sea, es la aventura de Bob Esponja Ujú. y ya. Y hay capítulos donde el narrador tiene como un El- papel más importante. El que dice Pasaron 20 minutos más tarde, luego 2 horas, luego Por se ejemplo, cansó el narrador de mencionar. ese tipo de cosas, Ajá. no, yo no las recuerdo Sí. antes de Bob Esponja. Y no recuerdo otra serie así, que ahora los creadores de contenido usen los sonidos de Bob Esponja. Ajá, por ejemplo. Y el 2 horas más tarde. De hecho, ahorita, en Ajá. este capítulo, Vamos queda a poner perfecto los vertinillas de... una cortinilla no de- así. Cuando Además, estabas no. como haciendo la pausa, Ajá. queda perfecto. 2 horas más tarde. Y que además cuando dije vamos a cerrar, ya íbamos a cerrar y ya llevamos como 10 minutos y filosofando de 2 horas más El tarde. antiguo narrador Se se cansó cansó y de tuvo que esperar y cerrar. tuvo que... Todos esos elementos la hacen muy diferente. Sí, ¿no? y siento que antes Y de ahora Bob yo diría no muchos les había copian, ¿no? tanto. Sí, pues de hecho, inclusive yo creo que justo como eso ya, ya como hasta que trascendió a otras cosas. Y también hoy hay que decirlo, a ver, no diferentes. todo es innovador. Cuando dice Bob Esponja, soy genial, y acercan el zoom, ¿verdad? Me parece ese es muy... otro elemento. Pero espérame, eso me parece muy Ren y Stimpy. Sí, Que totalmente. también era de Nickelodeon. Totalmente. Esta cuestión de los zoom grotescos. Los zoom grotescos. Así es Por una eso, joya bueno, y Eso era efectivamente de Ren y vienen de Stimpy, Ren y Stimpy. también de Deberíamos Nickelodeon. de hacer de Ren y Stimpy. También de Nickelodeon. Y también diría, sí absurdo, sí slapstick, Ren y Stimpy tiene su tono macabro por sí solo. De hecho, ahí Ajá. sí diría que es como un poco antítesis Sí, el humor ahí sí de hay Ren doble y Stimpy. sentido, Todo. y ahí sí hay cosas todo, exageradas, todo. grotescas. Y ahí sí, me parece, incluso en inglés hay un poquito como, pues no sé si groserías o malas palabras. Ujú, ¿no? sí, no, bastantes. No lo vi más en por lo español. menos en español. Ah, bueno. Entonces, Bueno. o sea, sí hay una diferencia Fíjate, muy esa sería grande. como lo que decías. Antes no tenía este tipo de animaciones, tenía Ren y Stimpy, pero ahora otro estilo. Y hay elementos que comparte como el zoom grotesco, pero no todos los No. elementos. No, Y justo con un humor más más infantil, livianito, ¿no? más infantil, más ligero, Y sin doble sentido. se puede lograr algo muy bueno, ¿no? Muy bueno. Eso y es lo que sigue yo siendo digo que dejó exitoso. De esta acuerdo. serie, ¿no? Pues bueno. Y pues bueno, creo que hasta aquí llegamos. Si te gustó el episodio, síguenos en nuestras redes. Ve los episodios pasados. ¿Ya tenemos cuántos? Como 5, 6. varios, porque no sé cuándo lo vamos a editar. Ah, muy buena pregunta. Bueno, vean los episodios pasados en YouTube o en Spotify y compartan
Si Y- tienen a lo mejor un amigo en la chamba que sea como Calamardo o como Bob Esponja. Y sea- si no tienen ustedes, acuérdense, un amigo como Calamardo, es Ah. porque ustedes son los Calamardos. Sí, es cierto. Entonces, compartan y síganos igual en las redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram. Y ya. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós. Listo. Ahora sí creo que nos extendimos, ¿no? No, todo bien. No, pues. Todo bien porque me te- reí. Ah, eso pero es lo que yo yo también, quiero. pero te va a tocar mucha edición.